Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a compartir mesa con estos proyectos, que para mí es un auténtico lujo porque, bueno, pues como fan de la sostenibilidad, que trabajo y estudio para ello, bueno, pues encantada de compartir mesa con proyectos que no solo son sostenibles en la forma, sino también en el fondo, que hablábamos antes, que lo tienen integrado y los vamos a conocer un poquito mejor. Comento brevemente cuáles son los proyectos que van a estar conmigo en la mesa y luego ya presento a cada uno de los representantes. Vamos a tener a la empresa Pensumo, que es una aplicación que permite al ciudadano ahorrar para su pensión haciendo pequeños gestos, retos, compras. Las personas pueden ir ahorrando céntimos que se suman en un plan de ahorro garantizado. Tienen el proyecto Recicla, que es un sistema de reciclado incentivado, pues con esas pequeñas cantidades, esos céntimos que comentábamos antes, por cada uno de los gestos de reciclaje para todo tipo de residuos, y es una iniciativa que se quiere conseguir que los países europeos, bueno, pues lleguen a las tasas estipuladas de reciclaje según la Unión Europea, sobre todo con ese objetivo de 2030. Vamos a tener también a La Mar de Gente, que es un equipo de profesionales de comunicación y marketing que tiene muy enraizados los valores de la sostenibilidad, del trabajo colaborativo y la responsabilidad social. Acompañan a empresas a entender que la comunicación es fundamental para, bueno, no solo para transformar su empresa, sino también para la transformación social, y se especializan en apoyar precisamente esos proyectos que buscan lograr impacto social y medioambiental. Y por último vamos a tener la empresa CRISB, que es una empresa que fabrica y elabora bolsos veganos con tejidos certificados pensados pues, precisamente para un consumo más consciente. Vamos a empezar por este proyecto con Cristina Bosque, que es quien está detrás de esa empresa, de CRISB. El objetivo de esta empresa es que, bueno, pues que las mujeres que usen estos bolsos y que los lleven se sientan orgullosas de estar colaborando de alguna forma a reducir la huella que todo el consumo produce. Cuando le pedía que se presentase un poquito, decía que dibujar es su vida, que siempre ha dibujado y que estudió diseño gráfico y creó su propio estudio creativo. Y después de 15 años desarrolla una gran capacidad organizativa que seguro que le ha servido después para su proyecto emprendedor, y es cuando crea en 2013, con el auge del handmade, esta empresa de CRISB de bolsos veganos. Su pasión por la naturaleza le hizo crear esta marca, donde ella crea sus propios estampados, y me ha encantado una frase que nos dedicó, que era: desde mi universo dibujo sueños que convierto en estampados reales y urbanos para mi bolso. Mi propósito es que sean eso, algo más que bolsos. Bueno, pues con este proyecto, que ha conseguido aunar las dos pasiones de su vida, la sostenibilidad y la moda, va a presentarnos cómo además esto es un negocio rentable. Entonces, Cristina, encantada de saludarte. Tengo que decir que Cristina también fue Premio de Responsabilidad Social de Aragón en 2018 y también fue seleccionada para los posibles premios de Emprendimiento Social de Aragón en 2019. Cristina, muchas gracias. Buenos días. Cuéntanos un poco en qué consiste tu proyecto, sobre todo cuál fue tu motivación y cómo llegaste a montarlo. Bueno, ya casi has contado, quiero decir, mi motivación principalmente es que yo siempre he estado dibujando, ¿no? Y ahora que tengo este proyecto de CRISB, es verdad que pienso, recuerdo cosas y me acuerdo que con 11, 12 años yo pensaba que mis diseños, porque yo siempre me he hecho, que si los pendientes, que si una bufanda, siempre me he hecho cosas, siempre pensaba, ¿y esto me lo cogerán las tiendas para vender? O sea, ahora me acuerdo de eso, ¿no? Incluso mi padre me dice, claro, en mi época no había tanta foto, y me dijo, ¿pero no te acuerdas que con la corbata de mi boda hiciste un vestido para la Barbie? Yo no me acordaba de esas cosas. Entonces, son cosas como que es como que el puzzle se va formando ahora, ¿no? Es como pero te acuerdas de esas piezas anteriores, ¿no? Bueno, ya has comentado
que monté un estudio creativo, ¿no? De diseño gráfico, porque yo siempre quería dibujar, siempre quería hacer cosas con las manos. Al final, bueno, estudié diseño gráfico en la Escuela de Artes, con todo lo que conlleva, todos los talleres, y bueno, yo me lo pasé pipa. Y luego monté mi estudio creativo, estuve más de 15 años. Bueno, de hecho, hago algún trabajo freelance porque siempre me gusta mucho el mundo de la comunicación, que lo incorporo a mi marca. Y luego, pues como has comentado, en el 2013 o así, cuando empezó todo esto del handmade, pues justo empezaba Made in Zaragoza, que los que sois de aquí, que nos estáis oyendo, lo conoceréis, y a partir de ahí, como yo ya era autónoma, pues pude entrar desde el principio, ya había mercadillos y poco a poco fui haciendo. Mi marca al principio era con producto reciclado y era con tejido postconsumo, que es el que, pues por ejemplo, una fábrica ya no usa, y entonces yo lo cogía. Entonces es un poco como empecé. En cuanto empecé con esto de Cris B, bueno, antes no me llamaba Cris B, en cuanto empecé a tomármelo en serio, empecé a formarme. Hice cursos específicos sobre sostenibilidad, sobre moda sostenible, porque es completamente diferente a lo que es la moda normal. La base es la misma, pero tienes que incluir muchos más criterios. Y bueno, y a partir de ahí os voy a enseñar cómo decidí, después de, bueno, diría baches, pero no son baches, son como aprendizajes, hasta que al final decidí que yo quería insertar no solo los tejidos reciclados, sino que quería insertar algo más de mí. Y entonces inserté los diseños de los estampados. Y entonces Cris B nació, y os lo voy a mostrar, ¿vale? A ver, creo que se ve. ¿Lo veis? ¿Se ve la pantalla? Ah, ahora no os oigo, muy bien. No os oigo. Sí, sí que se ve, Ah, Cristina, vale, que nos perdona. habíamos silenciado, pero se ve perfectamente. Ah, vale, ya está. Que digo, a lo mejor al compartir no se veía. Bueno, mi marca se llama Cris B, y la denominación de algo más que bolsos, es verdad, antes me llamaba de otras formas, incluso lo ponía en inglés, pero decidí que es que mis bolsos no son solo bolsos, por todo eso que tienen interiormente. Siempre digo que interiormente son igual de bonitos que por fuera, y ahora os voy a contar por qué. Muy bien, espera un momento que ahora no pasa. Vale. Una marca, esto es lo que siempre digo, ¿no? Porque hay veces que la gente se cree que una marca de moda es algo frívolo, es algo pues que solo es para producir cosas bonitas, para comprarte ropa que no necesitas, pero yo quiero hacer ver que una marca puede aportar muchos más valores. Desde el principio, lo que yo hago es con algodón orgánico. Ahora estoy introduciendo otros materiales reciclados de plásticos del mar Mediterráneo, o sea, también siempre lo hago con certificación, ¿vale? La certificación que uso yo, que es la GOTS, que se llama, es la más alta del mercado. Es una certificación que desde la semilla no son transgénicas, con lo cual no se usan pesticidas. Al no usarse pesticidas, también los agricultores no lo respiran, cultivan en tierras que no se quedan yermas, porque incluso ellos los alternan con productos suyos con los que pueden comer y vivir. Y luego además esta certificación, por eso es la más alta del mercado, controla también que el trabajo de las industrias con el hilado, los tintes que también están controlados, y luego hasta que yo compro la tela, todo en todo ese proceso los trabajadores tienen condiciones laborales justas, que bueno, es algo deseable en estos tiempos en los que hay mucha industria fuera de España. Bueno, pongo que cuido los procesos porque desde el principio, aquí es donde yo pongo toda mi alma, ¿no? Pues elijo todos los tejidos. Los tejidos ahora cada vez son más fáciles de encontrar, antes eran muy complicados. Hay que tener mucho cuidado porque te venden gato por liebre muchas veces, que son tal. Por ejemplo, ahora que estoy con los reciclados, pues a veces es solo un 5% de reciclado y el resto ponen lo que quieran. Por eso el que yo he introducido es todo reciclado. Lo que yo quise cuando formé Cris B es que fuera algo especial, que fuera
mío, ¿no? El otro día puse un post en Instagram y decía, ¿mi marca y yo o yo y mi marca? Y es verdad, soy yo y mi marca. Cris B no sería como es si no fuera, si yo no hiciera, por ejemplo, los estampados de las telas. Es algo que no puede tener otra marca, son míos, son mis diseños. Y luego, además, esos estampados me los hacen en serigrafía artesanal también con tintas ecológicas. Entonces ahí voy incorporando puntos de sostenibilidad, ¿vale? Y también apoyando un poco a los artesanos locales y un poco el comercio local. Bueno, las telas con los estampados. Aparte, yo podría producir en un taller normal o irme fuera, ¿no? Porque mi producción no es tan grande, pero bueno, en otros sí, a Portugal o incluso a Turquía sí que hay talleres, pero intento que los talleres, bueno, intento no, son talleres sociales. Los que yo uso son con mujeres en riesgo de exclusión, generalmente son mujeres las que cosen en este caso, y bueno, ayudo a que ellas puedan incorporarse también a la sociedad al emprender, ¿no? este trabajo. Bueno, y luego es cierto que cada vez la sostenibilidad está más valorada y sobre todo lo que más me gusta de mi marca es que cuando la destacan, pues bueno, aquí he puesto la revista Cuerpo Mente, que es un referente del sector, o en Slow Fashion Nest, que también he publicado artículos, he estado en ferias de sostenibilidad, o cuando me eligieron para el emprendimiento social, o el premio que has nombrado antes, siempre se destaca no solo que son bolsos, sino todo lo que llevan dentro. Por eso es lo que yo siempre digo de algo más que bolsos. ¿Vale? Es un poco así en resumen lo que es la marca. Tiene muchas cosas, pero así es. ¿Vale? Vale, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por hacerlo breve también, que era algo que habíamos pedido para que tuviésemos luego tiempo para comentar y hablar. Y nos vamos con José Luis Oros. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy Vale, buenas. buenos días, José Luis. Bueno, José Luis es miembro, como decía antes, creador de Pensumo. Fue además Premio Aragonés de Emprendimiento Social en 2018, o sea que tenemos una mesa de lujo con tantos premiados. Comenzó trabajando para el Corte Inglés, donde estuvo trabajando hasta 2011. Después, aunque comenzó estudios de marketing, luego se ha dedicado él a dar conferencias en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Zaragoza. Ha participado también como docente en másteres de comunicación, marketing y RSC. Y desde que creó Pensumo se rodeó de profesionales de distintos ámbitos junto a los que trabaja hoy para implantar un pilar complementario de las pensiones como comentábamos antes. José Luis ha viajado por Panamá, por México, para buscar distintas fórmulas de integración financiera, donde en esos países tienen muchos problemas de bancarización, pero también mucho más avanzado todo el tema de educación financiera y de distintas fórmulas de financiación y bancarización. Existe una ley en Perú de pensiones complementarias para el consumo, también en Chile, y bueno, ellos son los que han iniciado aquí en España este proyecto de Pensumo. La Comisión Europea además concedió a su proyecto el sello de excelencia en 2017 y lo financia por su innovación en el tópico Nuevos modelos de negocio para sociedades inclusivas, reflexivas e innovadoras. En agosto lanzó una nueva app, que es lo que queremos que nos cuente hoy, que se llama Recicla y Suma, que está siendo todo un éxito. Así que, José Luis, cuéntanos cómo es tu proyecto ahora y cómo empezó. Vale, se ve la pantalla, ¿no?, que he compartido. Sí, perfecto. Vale, pues bueno, así me has evitado una muy buena presentación, porque así además me has evitado presentar todo Pensumo, porque ya lo has resumido muy bien. Es decir, lo primero, que es un placer que hayan contado con nosotros para esta primera sesión de los Jueves Sostenibles, gracias a la Fundación Ibercaja y gracias también a LIAD. En esta primera diapositiva vemos el equipo de Pensumo, que es un poco como el chicle, porque dependiendo de las necesidades de los proyectos que completamos o los que estamos trabajando, pues trabajamos todos o una parte de ellos. Ahora estamos
bueno, estamos intentando entrar en otros nuevos proyectos europeos, estamos también intentando entrar en el Sandbox, pero bueno, ahí lo que sí que quiero llamar la atención sobre esa foto que se nos ve, bueno, que se ve a gente de blanco con la camiseta de Pensumo. En enero de 2020, en enero de este año, la CCTV China, que es la televisión pública china, que tiene más de 1.000 millones de espectadores, pues eligió a nuestro proyecto, el único español y uno de los 3 europeos, para, en una serie que están realizando sobre la era de la longevidad, pues tratar cómo financieramente surgen nuevos modelos de negocio en el mundo para sostener las pensiones, el envejecimiento de la población, que es una cosa evidente, estadística, o sea, que está ahí, ¿no? Entonces, que la televisión china pública viniera... Ahí estamos en Iberus, que es donde nos alojamos, ¿no? Que les vistiéramos a todos con el chándal de Pensumo para fijarse en nuestro modelo, pues la verdad es que da una idea de la dimensión que puede tener esto y realmente pues, nos satisface mucho. Bueno, aquí viene un poco todo lo que has contado tú, o sea que ya nos lo saltamos y vamos con lo que es la presentación de la nueva aplicación, el valor de lo despreciable, porque en Pensumo nos centramos en aquello que nadie le da valor, lo que según los conceptos admitidos en nuestra sociedad se puede considerar despreciable. Tenemos una especie de síndrome de Diógenes que nos lleva a acumular digitalmente lo que otros tiran o lo que en apariencia puede resultar inservible, ¿no? Entonces vemos cosas despreciables, pueden ser un segundo, ¿no? O sea, que parece que no vale para nada. Vosotros mismos ya lleváis varios perdidos conmigo y si me ajusto a los 10 minutos que me han dado, pues serán 600 segundos que vais a desperdiciar, pero bueno, no me lo tengáis en cuenta. Pero sin embargo el tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida, porque la vida se compone simplemente de muchos segundos que debiéramos poder disfrutar uno a uno. O si esas fracciones de tiempo no valen nada, ¿cuánto vale el espacio? ¿Cuánto vale un metro cúbico de aire libre, inerte, insípido, invisible, que no podemos tocar, despoblado, sin fauna, sin wifi, aparentemente sin nada, ¿no? Sin embargo el aire es lo más imprescindible para seguir viviendo y si no probemos a no respirar, ¿no? Además, si es aire limpio, libre de contaminación, en plena naturaleza es un elemento que satisface, regenera y produce un placer indescriptible de su inhalación. ¿Y qué me decís de un me gusta? ¿Hay algo más inútil que un me gusta? En eso estaremos todos de acuerdo. Sin embargo, esas dosis mínimas de reconocimiento son la energía fundamental de las redes sociales. Hay centenares de millones de personas que buscan cada día un me gusta. Realmente es una energía social y los ingresos de empresas como Facebook y otras muchas se basan en ello. Y un céntimo, ¿qué es lo que vale un céntimo? ¿Se puede comprar algo con un céntimo? Hay países europeos que en metálico ya los desprecian, no están en circulación y seguramente todos estamos pensando en que debajo de la cama o de la nevera o en algún rincón de la casa hay alguna moneda que nunca hemos llegado a acceder a ellas porque no merece la pena mover todos los muebles para llegar, pero un céntimo es el dinero, el poder, el motivo por el que trabajamos para pagar la vivienda, para alquilar o para comprar el cupón de la ONCE que nos sacará de pobre. Sin embargo, también se oye decir, si me dieran un céntimo por cada cosa que hago, haciendo esta cosa, cada vez que subo estas escaleras, bueno, este es un concepto con el que trabajamos mucho en Pensumo, ¿no? Esa recompensa por hacer cosas cotidianas. Y un ticket usado, de un importe pequeño que hayas consumido, por ejemplo, un café, ¿para qué sirve eso? Seguramente, según el sector, no vale ni para declararlo en gastos si eres autónomo, y sin embargo en Pensumo los tickets de los pequeños comercios los pagamos a 3 céntimos en forma de aportación a la pensión, porque el propietario del bar quiere premiar la fidelidad de su cliente y quiere verlo todos los días pagando ese 2 o 3%, y lo está convirtiendo un poco en el cooperativista a ese cliente, porque está repartiendo el beneficio comercial con él de una forma anticipada y continuada con un usuario fiel. Eso es la economía colaborativa para nosotros. Y un envase usado, y ya entramos en materia, bueno, aquí, ¿quién daría algo por un PET no retornable? Se dice equivocadamente que en algunos países de Europa se paga con estos envases, cuando realmente es el usuario quien ha pagado anteriormente un sobreprecio por el envase que se le retorna en caso de que lo devuelva al comercio. Es el sistema de devolución y retorno que está en debate aquí en España en este momento, pero que no es ninguna panacea, es simplemente un método, ¿no? Entonces, bueno, nosotros viendo que nosotros en Pensumo hemos premiado compras a nuestros clientes, pero también sus lecturas, sus kilómetros como recorridos, como cuando hacen carreras, que hemos organizado un par de carreras del ahorro y que, bueno, que hemos premiado a todos ellos por los kilómetros que han recorrido, incluso los puntos del carnet de conducir, pues comenzamos pagando también los reciclajes y vimos que eso tomó vida propia. Teníamos un montón de usuarios que solamente reciclaba y por ello hemos lanzado esta aplicación
que está premiando los reciclajes a más de 1.500 personas. Lo sacamos el 1 de agosto y entonces podemos ver en tiempo, ayer lo volcamos, en tiempo casi real, pues lo que estamos haciendo ahora mismo en Recicla y Suma, que es nuestra aplicación mientras se cargan. Bueno, diremos que tenemos usuarios sobre todo en Zaragoza, ¿no? O sea, que es de donde nacemos, pero que los 1.500 usuarios se mezclan por toda España. Bueno, y de todas maneras, si no se carga tampoco pasa nada. Vamos a ir simplemente a lo que es el mapa, ¿no? O sea, vemos que en todos los barrios de Zaragoza pues hay usuarios. Tenemos por toda España, por el sur, por todas las islas, y tenemos pasillos también. Curiosamente, los pasillos de despoblación están en el mapa, se ven ahí también, porque nuestros usuarios fundamentalmente están en las grandes urbes. Aquí esta es la aplicación. Cuando te la descargas te dice el número de reciclajes prepagados que hay. Ahora mismo tenemos unos 990.000. Y los reciclajes donde se puede hacer, o sea, qué reciclajes se pueden hacer. Hay 7 reciclajes disponibles: envases, vidrio, papel y cartón, orgánico, pilas, ropa y medicamentos. Unos son diarios, puedes hacerlos con frecuencia diaria, como los envases, el vidrio y el papel. Otros son semanales, como el orgánico y las pilas. Y otros son mensuales, como la ropa y los medicamentos. Consiste en hacer una fotografía delante del contenedor con lo que vas a reciclar, como estamos viendo ahí en la diapositiva, y eso ya te suma a tu cuenta, porque después lo puedes rescatar de 3 formas. Primeramente, o sea, a tu cuenta corriente, o sea, huimos ya de la pensión, no solamente se premia con pensión, tú lo puedes pedir para que vaya a tu cuenta, puedes dejar que vaya a Pensumo y que incremente tu plan de ahorro, o incluso puedes hacer una donación a alguna de las organizaciones que ya estamos hablando con ellas para hacer las donaciones. Todo esto a partir de que tengas 2 euros, ¿no? O sea, para evitar transacciones que se encarecerían y que sería más cara la transacción financiera que la donación o que la recompensa. Entonces, además hay una calculadora de CO2 en la cual hemos tomado las medias de unidad de reciclaje que tienen las scraps. Las scraps son ecoembes, ecovidrio, ecopilas. Entonces, según sus memorias, ¿no? Y que hemos visto lo que recicla la gente y unidad de reciclaje, pues esas son las medidas de CO2 evitado. Y bueno, tenemos no solamente el CO2 que evitas tú, sino el CO2 que evita la comunidad, ¿no? Y la idea de todo esto pues, es hacerlo más complejo en la medida que se puedan pues hacer comunidades, colegios que puedan reciclar y ver qué huella de carbono emiten, dejan de emitir. Y bueno, y también esto lo que todos os preguntaréis, que es lo más importante, dice, bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿Quién paga esas recompensas? ¿No? Pues nosotros aquí lo que hacemos es vincular a una entidad que paga un pack de reciclajes. Esos packs de reciclajes, que son nada más que miles o cientos de miles de reciclaje, se pagan a 0,03 céntimos, que eso es... 2 céntimos van para premiar, de media, ¿no? 2 céntimos van para premiar al reciclador y 1 céntimo va para la plataforma. Y ese es el modelo de negocio en el cual, bueno, por un precio menor al de un me gusta, ¿no? En Facebook o en LinkedIn o en Instagram, pues tiene la posibilidad una entidad o incluso una pequeña empresa, porque se pueden comprar packs de reciclaje de 1.000 reciclajes simplemente, ¿no? Entonces, por 30 euros puedes premiar 1.000 reciclajes. Hay que reciclar bastante en un código postal, por ejemplo, para un comercio pequeño, no en una ciudad o en toda España, como estamos empezando nosotros ahora. Entonces, bueno, nos hemos convertido así un poco en un proyecto de referencia. Vamos libres... Vamos independientes, no tenemos la colaboración de las scraps, ni de Ecoembes, ni de Ecovidrio. Nos hemos arrojado aquí al mercado premiando nosotros los reciclajes y ya estamos recibiendo pues, más de 500 reciclajes al día, ¿no? Y pretendemos que sean pues, millones y millones, ¿no? Al cabo del tiempo. Es un modelo escalable que pretendemos hacer pues eso, un proyecto de economía circular grande, completo, y que llegue a todos los usuarios de España, que tengan esta opción del reciclaje incentivado. Y nada más, un poco este es el proyecto que estamos haciendo. Os podéis descargar la aplicación en Android y en iOS, se llama Recicla y Suma, y es eso, reciclaje incentivado. Fenomenal, muchísimas gracias por José Luis por exponernos tu proyecto. Luego se me quedan muchas preguntas y además está entrando alguna ya también
que os haré al final y así hacemos la presentación también del proyecto de la mar de gente y así luego podemos contestar todos a las preguntas que vaya viendo. Bueno, Pilar, buenos días. Pilar Valé es consultora de comunicación estratégica especializada en proyectos con impacto social en la mar de gente. Actualmente gestiona esta agencia que se fundó en 2017 y trabaja como coordinadora de comunicación de Stone Soup Consulting, que es una B Corp, una empresa de la Big Corporation. Pilar es licenciada en comunicación por la FCOM de Navarra, es máster en Derecho y Economía de la Universidad Europea de Pantheon en la Sorbona de París. Tiene diploma de estudios avanzados en relaciones internacionales. Forma parte del Consejo Asesor de la Fundación Ecología y Desarrollo. Lleva 15 años trabajando la comunicación de proyectos y organizaciones con fines sociales y de ámbito internacional. Ha vivido en Londres, Madrid, París y su trayectoria profesional incluye además trabajar en el Departamento de Comunicación de Expo Zaragoza 2008, donde además tuve el lujo de ser compañera suya. Y además ocupó la corresponsalía de Televisión Española en Londres. Buenos días, Pilar. Con muchas ganas de que nos presentes la mar de gente y de hablar después al final. Sí, solo un pequeño matiz sobre esto último que has dicho, que no ocupé la corresponsalía, sino que estuve trabajando de productora en la corresponsalía con Ana Bosch. Bueno, pues os comparto pantalla. ¿La veis bien? ¿La veis, Carmen? ¿Sí? Vale. No la vemos, Pilar. ¿No la veis? A ver, un segundo. Ahora sí. Ahora sí, la perfecto. vemos. Sí. Genial. Bueno, pues os cuento, aunque Carmen ha contado ya un poquillo mi historia, así que al hablar un poco de cómo presentarnos hoy, sí que nos pidió un poco que habláramos de nosotros, ¿no? y de la evolución del proyecto que tenemos, el origen y demás. Y bueno, después de escuchar a los otros dos ponentes, la verdad es que me he sentido un poco bastante identificada con muchas de las cosas que han dicho, aunque en nuestro caso, en la mar de gente, somos un poco distintos porque no tenemos un producto concreto, ¿no? Que vendamos al público. Somos más una marca que lo que hacemos es prestar servicios de comunicación y marketing a proyectos, a empresas, a organizaciones no gubernamentales. Entonces es un poco distinto. Pero bueno, a ver si funciona. Ahora. Bueno, yo de mi historia lo único que quería resaltar son diferentes hitos, ¿no? Que han ido marcando el punto en el que estoy ahora, ¿no? En el que estamos ahora en la mar de gente. Cris antes estaba contando un poco la evolución, ¿no? De cómo ha llegado al momento en el que está ahora, como la vida son muchas piezas de un puzzle, ¿no? Que se va construyendo poco a poco y que te lleva al sitio en el que estás ahora. Entonces, para mí, los momentos más importantes, ¿no? a nivel personal y profesional han sido los que expongo aquí, ¿no? En concreto, pues en 2005, cuando comencé a trabajar en temas de cooperación al desarrollo, pues también por casualidades de la vida, porque me ofrecieron unas prácticas y ahí me abrió toda esa posibilidad de la comunicación, ¿no? De entrar a trabajar en entidades no gubernamentales, ¿no? Ese sector que es bastante desconocido para muchos y que yo tuve la suerte de poder acceder y poder ver cómo la comunicación tenía un impacto muy directo en el trabajo que se estaba haciendo en terreno y en temas de cooperación internacional. Luego pasaron los años, estuve en diferentes lugares, como ha comentado Carmen, en la Expo y en otros lugares. Y bueno, y en 2011 decidí que quería continuar avanzando en temas de activismo ciudadano y de innovación social y me marché a Londres a trabajar en temas de comunicación, pero sobre todo también a conocer mucho cómo vibra la calle, ¿no? Cómo se hace ese cambio de abajo arriba, cómo a través de acciones de comunicación de impacto, cómo movilizando a la ciudadanía se puede realmente generar esa transformación social. Y la verdad es que ahí en Inglaterra están muy avanzados, tienen otra manera de hacer las cosas y fue un momento muy importante para mí de abrir los ojos y de ver otras formas de hacer, ¿no? Y sobre todo del poder de la comunicación. Y ya en 2013, una vez que regresé a Zaragoza, comencé a trabajar en la B Corp Stone Soup, que también es una empresa que trabaja, es un modelo de negocio muy avanzado, muy innovador,
que ya está trabajando en remoto desde hace 12 años, está totalmente descentralizada, no tiene sede, es todo online y digamos que es un formato de empresa que a mí me ha enriquecido mucho y que tiene muchas cosas que yo he aprendido y que aplico en la mar de gente. También ese mismo año me incorporé al equipo de la colaboradora, que también conocí a Cris y a otra mucha gente, ¿no? Con la que ahora colaboramos y eso para mí también fue muy interesante porque vi cómo a través del trabajo colaborativo y cómo a través de la unión del conocimiento de muchas personas se pueden lograr cosas muy potentes y generar esa transformación desde otros ámbitos y con otros objetivos, ¿no? Pero para mí fue muy revelador el ver otras dinámicas internas de trabajo en equipo. Y ese mismo año también fui madre y esto también fue muy importante, como es natural, ¿no? Porque lo que hizo simplemente fue, no cambió nada de mi propósito o de mis valores, sino que lo hizo fue reforzarlos muchísimo, ¿no? Desde el ámbito de la sostenibilidad y de la transformación social. Si antes estaba trabajando por lograr esto, a raíz de ser madre es como que tengo muchísima más motivación y mucha más fuerza a la hora de llevar a cabo el proyecto de La Mar de Gente. En 2016, Carmen ha comentado 2017 porque realmente para mí nace en 2017, que es cuando se incorpora la primera persona al equipo, pero en 2016 es el año que registré la marca y con un propósito muy claro que es impulsar el cambio social a través de la comunicación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Dices, bueno, pues de dos formas, ¿no? De manera indirecta, es apoyando a proyectos que ya están trabajando en su impacto social, que ya están generando esa transformación, ¿no? Lo que pueden ser ONGs, fundaciones, emprendimientos sociales, ¿no? Que necesitan un apoyo en comunicación y nosotros impulsamos esa faceta de sus proyectos. Y de forma directa, también nosotros, a través de la capacitación en comunicación a colectivos o a personas vulnerables en situación de vulnerabilidad, y luego también difundiendo información y buenas prácticas de sostenibilidad y consumo responsable, ¿no? A través de nuestros canales, con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Un proyecto que además está sustentado sobre unos valores muy sólidos y que compartimos los diferentes miembros del equipo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que es fundamental para todos los que trabajamos en el ámbito de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, ¿no? El tener estos valores muy claros porque al final son una piedra angular de lo que hacemos cada día, de las decisiones que tomamos, del porqué de trabajar, de muchas cosas, ¿no? Y de todos estos valores a mí me gusta mucho reflejar 4 en concreto, que es el trabajo colaborativo, la flexibilidad, el respeto y la responsabilidad, ¿no? Y a la hora de hacer y de seleccionar un poco estos valores, hicimos una sesión de trabajo hace un tiempo y bueno, fueron un poco los que compartíamos entre todos y sobre todo me gustó mucho que el primero que se puso sobre la mesa fue el del respeto. Estos somos el equipo de La Mar de Gente. Como digo antes, comenzamos en 2016, que fundé yo, bueno, registré la marca y poco a poco se han ido incorporando diferentes personas que para mí son una prioridad máxima en la sostenibilidad de nuestro proyecto a todos los niveles, ¿no? Que luego hablaré un poco más adelante de cómo entiendo la sostenibilidad o cómo la entendemos nosotros. Para nosotros, o sea, el equipo es la base de todo. Tenemos una estructura bastante horizontal y todos los miembros del equipo trabajan y participan de las reflexiones estratégicas, de la toma de decisiones hasta cierto punto, por supuesto en la actividad, en lo que hacemos, cómo lo hacemos, nuestro trato con el cliente y luego sobre todo desde una perspectiva muy holística de las personas, ¿no? Nosotros no solamente somos trabajadores y bueno, orientados a resultados, sino que somos personas que tenemos nuestras situaciones personales, nuestras situaciones profesionales, una pandemia, ¿no? Colegios que se cierran. Entonces, ver toda la integridad de la persona y de los clientes. Es una visión muchísimo más integral de lo que se espera de nosotros, pero también de las situaciones y de las necesidades que tenemos como trabajadores. ¿Y por qué digo esto? Pues porque para ser sostenibles, lo hemos comentado antes, no solamente hay que ser sostenibles en la finalidad, sino también en la forma, en cómo lo hacemos. Es muy importante los procesos, lo que decía antes, la toma de decisiones, el que la gente se sienta escuchado, que pueda aportar, todos estos valores que también están muy integrados dentro de la esencia del propio trabajo colaborativo.
Veis ahí que hay una flecha, ¿no? Es porque es cierto que comenzamos en 2016, pero cada año se han ido incorporando nuevos miembros al equipo, ha ido creciendo en función un poco de las necesidades. Este año hemos incorporado a 3 personas nuevas y creemos que continuaremos ampliando equipo, ¿no? Luego os cuento un poco cómo estamos organizados, pero es de ahí el nombre que tiene, ¿no? De la mar de gente, porque creemos que es un proyecto que tiene que seguir creciendo en función de las necesidades, en función de los proyectos que van entrando y bueno, y de la capacidad que tenemos de impactar y de generar esa transformación. ¿Con quién trabajamos? Pues con instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y emprendedores sociales. ¿Por qué? Porque entendemos que el cuarto sector somos todos, ¿no? Entonces, al final, la transformación, la sostenibilidad, todo esto se conseguirá o lograremos. Yo no creo que llegamos a ser nunca 100% sostenibles porque es muy complicado, ¿no? Pero esos pasitos, ese avance, no lo podemos hacer de manera independiente, sino que lo tenemos que hacer de una manera integral con todos los actores que intervienen en la sociedad. Por eso nosotros trabajamos con diferentes proyectos, diferentes formas jurídicas, entidades, siempre y cuando la finalidad de estos proyectos tenga un impacto social o un compromiso medioambiental. Y por eso también la importancia de trabajar en red con otras asociaciones, con otras entidades, marcas, etcétera, que ya están trabajando en esta línea y que juntos podemos generar ese cambio y ser muchísimo más fuertes, como es el Mercado Social de Aragón y la Comunidad por el Clima. Los servicios no los voy a detallar, pero bueno, mucha gente nos dice, sí, esto está muy bien, ¿no? Pero exactamente, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, pues estos son algunos de los servicios que prestamos para que conozcáis un poquito, pero bueno, lo que se viene haciendo en comunicación. No te voy a decir de toda la vida por qué no, porque hacemos cosas distintas, ¿no? Y sobre todo intentamos siempre darle esta vuelta de tuerca, pero son servicios como los planes de comunicación estratégica, temas de diseño gráfico. También nos hemos incorporado en temas de procesos de participación ciudadana, porque ahí había un trabajo muy fuerte que se podía hacer también en el ámbito de la comunicación, en cómo lograr que la ciudadanía participe muchísimo más en la toma de decisiones a nivel institucional. Entonces ahí hemos visto que había un vacío y ahí hemos entrado a trabajar con la DGA, con la Dirección General de Participación, y hemos visto que el trabajo está teniendo muy buenos resultados. También con procesos de participación desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Una de las fotos que tenemos ahí es del proyecto de las Zaragozas, ¿no? El cómo, gracias a las herramientas de comunicación y el enfoque, los mensajes que se utilizan y demás, conseguimos que haya una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Bueno, y otra serie de proyectos. Antes hablaba un poco de cómo entendemos la sostenibilidad, pues tiene 3 patas, ¿no? La sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. Y para nosotras son 3 patas que son igual de importantes y que se entrecruzan continuamente, que están completamente mezcladas y que la una no se entiende sin la otra, ¿no? Entonces, al hablar de la sostenibilidad económica, estos somos los miembros del equipo, que somos 8 ahora. Sobre todo me gustaría resaltar la flexibilidad, porque nosotros estamos constituidos como un equipo de personas autónomas. Somos profesionales que nos juntamos por proyectos y nuestra identidad jurídica ahora mismo es de autónomos. Somos una marca registrada, en un futuro cercano sí que queremos constituirnos y tener una identidad jurídica que se adapte a nuestras necesidades y a lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, pero bueno, sí que me gusta ponerlo de relieve porque al final es como darle una vuelta de tuerca también a cómo se hacen las cosas de forma tradicional y primero vamos a ver si funciona, vamos a ver si somos viables, vamos a ver si hay clientes. Vamos a ver si podemos hacer esta transformación que buscamos y una vez que lo consigamos vamos a empezar a darle una forma más estructurada y que se adapte a nuestras necesidades, ¿no? Que hay veces como que hacemos las cosas del revés y nos vemos como más cerrados y como que más atados a una manera de hacer las cosas más convencional o a una estructura que has decidido quizás antes de tiempo, etcétera, etcétera. Para nosotros es fundamental que a la hora de trabajar con el equipo se pague remuneradamente de una manera justa, sobre todo por horas de trabajo que invierten cada uno de los miembros del equipo. Esto también nos da una flexibilidad de trabajar de esta forma muy grande porque podemos ampliar y reducir el equipo sin gastos asociados a la estructura de la marca. Entonces, si vemos que tenemos proyectos que están entrando para un servicio en concreto, podemos ampliar ese tipo de especialidad o de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es interesante también porque minimizamos los gastos corporativos. No tenemos oficina, también trabajamos todos desde casa o desde coworkings y luego intentamos maximizar los recursos que ya existen, ¿no? Utilizar espacios que están vacíos, espacios al aire libre, no generar nuevos espacios ni gastar más consumo eléctrico, sino que utilizar lo que ya se está utilizando. Y esto va mucho en línea también con temas de sostenibilidad.
En el ámbito de la responsabilidad social, me gustaría resaltar sobre todo la proactividad. A nivel interno, como decía antes, es súper importante que haya una escucha activa, ¿no? El que el equipo es sostenible si todos estamos bien, si nos entendemos bien, si las necesidades y las expectativas están bien gestionadas, si hay respeto, etcétera, etcétera. Y luego también a través de forma interna, a través de la contratación de proveedores responsables, ¿no? Pues cuando en casa, tanto a nivel personal como a nivel profesional, todos los proyectos que están dentro del marco de la Mar de Gente sí que se utilizan proveedores que están bien en el mercado social o que tienen certificaciones, etcétera, etcétera. Y si es a título personal, sí que trabajamos mucho, ¿no? Por difundir y porque cada uno en su ámbito privado pues intente también fomentar estas buenas prácticas. Y luego a nivel externo, de diferentes formas, ¿no? A través del acompañamiento en los planes estratégicos de responsabilidad social de los clientes, generando nuevos proyectos de impacto social, como es esta foto que tenemos aquí, que es un proyecto que se llama Carteles en Acción, como decía antes, ¿no? Sobre temas de capacitación en comunicación y diseño a colectivos vulnerables. Esto es un proyecto que tenemos que lo que queremos es formar a personas en riesgo de exclusión, en este caso en concreto a inmigrantes y solicitantes de asilo, para que conozcan un poco formas para poder expresarse y a través de la cartelería, ¿no? Y esto es uno de los talleres que hicimos con el Ayuntamiento de Zaragoza, con Zaragoza Activa y bueno. Entonces, este es otro tipo de sostenibilidad social, ¿no? que hablábamos, el cómo capacitando a la gente en cuestiones de comunicación, ¿no? En saber representar cosas, en conceptos, en lenguajes, ¿no? El cómo expresarte, eso hace que ellos tengan una transformación interna y que también estén más adaptados, que tengan más capacidades a la hora de buscar un empleo, etcétera, etcétera. Y bueno, luego sobre todo mucho trabajo en red, como decía antes, a nivel externo, ¿no? Con otros colectivos, con otras redes que ya están trabajando en temas de sostenibilidad social. Y ya por último, lo que comentaba antes y que ha sido un poco el eje central, que es todo el tema de la sostenibilidad medioambiental. Y aquí resalto siempre la resiliencia porque es un reto mayúsculo, es algo que digamos que nos estamos viendo continuamente y sobre todo ahora, ya lo llevábamos viendo estos últimos años, ¿no? Con Greta y con la cumbre de Madrid del año pasado y con muchas cosas que han ido pasando, gracias, o sea, por suerte, y que ha sido muy interesante ver cómo toda esta evolución, ¿no? en la atmósfera, ¿no? En la percepción social del cambio climático, de las necesidades y cómo a raíz de la pandemia, ¿no? Ha habido como todavía un impulso mayor a temas de sostenibilidad medioambiental también. Entonces, por eso de la resiliencia, como decía, para nosotros lo trabajamos tanto interna como externamente porque es integral, al igual que la económica y la sostenibilidad social. Internamente, como decíamos, pues también a través de la difusión de buenas prácticas entre los miembros del equipo, de consumo responsable, de residuo cero en los proyectos que tengan que ver con la actividad de la Mar de Gente, cuestiones tan sencillas como que las reuniones sean eficientes, breves, porque al final el estar conectados a internet genera un consumo energético, etcétera, etcétera, no solamente en casa, sino también los servidores que están es un intercambio de emails, todo este tipo de gestión del día a día de las empresas conlleva una gestión de residuos y un consumo energético muy elevados. Entonces hay que ser conscientes de todos estos procesos, cómo se pueden optimizar para que se reduzca nuestra huella de carbono. Igual que antes, utilizar recursos que ya existen, ¿no? En definitiva. Y luego a nivel externo, por un lado, acompañamos a los clientes que quieren que nosotros no digamos que no estamos especializados en que ellos sean más sostenibles los clientes, ¿no? Porque muchos de ellos ya están haciendo su parte y ya son organizaciones que trabajan directamente la sostenibilidad. Pero sí que es verdad que hay formas de trabajo y hay buenas prácticas que sí que intentamos compartir con ellos y sin ser una adalid de nada, ¿no? Y sin ser súper ejemplares, porque al final todos tenemos nuestras incoherencias, ¿no? que son imposibles de evitar, pero sí el intentar mostrar que se pueden hacer las cosas de una forma distinta y, por ejemplo, producir menos folletos, los materiales de comunicación que sean más digitales, etcétera, etcétera. No son pequeños cambios que se pueden ir haciendo. Y luego,
también a través de proyectos propios, como es la imagen que tenemos aquí, que es nuestro catering responsable, que es un proyecto que lanzamos hace un par de años, y es un catering que, como dice ahí, pues lo que quiere es mostrar otra forma de consumo de la alimentación, ¿no? Y que nosotros lo enfocamos directamente en catering, en eventos y en reuniones, ¿no? Pues para mostrar productos de kilómetro cero, de agricultura ecológica, productos que también son producidos por empresas sociales, de aquí de la región sobre todo, hablar de la fruta y las verduras de temporada, de, no sé, un poco todas estas cuestiones que las vemos, que nos las cuentan, que las leemos, pero que es muy difícil que haya gente, o sea, hay mucha gente que le cuesta dar el paso y adquirir estos productos y probarlos y ver que merece la pena pagar un poquito más por todas estas características que llevan dentro, como decía Cris antes, ¿no? Entonces nosotros este servicio lo pusimos en marcha como una experiencia de consumo responsable, no tanto como voy a coger un catering, sino vamos a hacer una experiencia en la que la gente pueda acceder a estos productos, pueda consumirlos y que realmente vea el valor añadido en ellos. Y bueno, básicamente también está un poco resumiendo, ¿no? Me ha gustado lo que ha dicho antes José Luis sobre que han ido un poco por libre. Nosotros también hemos ido un poco por libre, intentamos siempre darle la vuelta a la tortilla, el ver cómo se pueden hacer las cosas desde una perspectiva más social y más sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero siempre con la mirada puesta en el trabajo en común, el trabajo en red, en que esto no lo podemos hacer solos, sino que es algo que tenemos que hacer uniéndonos y sobre todo compartiendo objetivos y compartiendo un objetivo, como decían, compartiendo un objetivo común que es lograr esa transformación, porque es lo que no es una opción, es una realidad que está allí y a la que tenemos que orientarnos con fuerza. No sé si me he pasado de los 10 minutos o no. No, no pasa nada. Muchísimas gracias, Pilar, por presentarnos a la mar de gente, a tus compañeras y a la empresa. Y me van saliendo preguntas, pero quiero priorizar las que entran de los espectadores para que así bueno, pues les deis respuesta a su inquietud. Hay una que dice que en qué medida diríais que estáis mejor situados que vuestra competencia o similares por el hecho de ser sostenibles, si realmente hay un público que lo aprecia. A ver, Cristina, ¿yo? ¿sí? A ver, la palabra competencia existe, pero en realidad la competencia no son todos, porque realmente de todas esas personas que pueblan el mundo o que te pueden comprar o pueden adquirir un servicio tuyo, muchas no son, como se le llama, tu cliente ideal. O sea, porque a veces dices, ¡ay, mi producto es tal! Es que no me van a comprar, pero es que de toda esa gente que te puede comprar, tu cliente es solo este, y de ese es el que tienes que intentar tú ser el mejor de los que hay. Pero hay veces, sobre todo en lo mío, con productos sostenibles que tienen un precio un poco más elevado, que es que tú no tienes que competir con las grandes compañías de ropa, en este caso, o que a veces me dicen, es que no se puede competir con los productos que tienen los chinos, es que esa no es tu competencia, tu público es otro que está buscando otras cosas. Entonces, yo creo que sí que es difícil, porque aunque tu competencia dentro de ese mundo general para mí es un ámbito más pequeño, tienes que ser muy honesta con todo lo que haces para poder bueno, sacar la cabeza o que te valoren. Eso antes se hacía de otras formas, había muchas otras formas. Ahora, actualmente, es verdad, tenemos las redes sociales quiero decir que no hace falta gastarse dinero, sí mucho tiempo y sí al final dinero, pero tienes que educar a la gente, a esa parte de gente que tú crees que es tu público para resaltar de esa competencia. Entonces tienes que educar. Primero educas, les enseñas tu producto, les enseñas tus valores y les enseñas que tú
eres la punta de esos valores sostenibles. Y a partir de ahí te verán como alguien que les puedes encajar o bien para comprar ese producto o bien para usar tu servicio o contratarte para alguna otra cosa. Siempre estoy hablando un poco desde la perspectiva de la sostenibilidad, porque es verdad que sacar cualquier otro producto, cualquier otro servicio no sostenible, tiene como, parece mentira, pero tiene como otras partes diferentes para resaltar de la competencia. Ese es mi punto de vista. Competencia hasta cierto punto. Sí que la hay, pero dentro de tu parte. No sé. En nuestro caso, que lo que nos dedicamos es a introducir herramientas de sostenibilidad a empresas, la verdad es que ventajas ninguna, o sea, prácticamente al contrario, ¿no? O sea, nosotros que intentamos implantar nuevos modelos de negocio, tenemos que, no sabemos muy bien en qué área tenemos con quién hablar, a veces es a colectivos, o sea, lo lleva recursos humanos, a veces es marketing, a veces es la propia presidencia o la dirección general, tenemos que estar en varias mesas que solo estamos en una, pero después se discuten nuestros proyectos porque no solamente estás vendiendo un producto o servicio, sino que estás intentando cambiar la forma de ver las cosas, con lo cual tienes que convencer primero a encontrar la persona adecuada, el visionario de la empresa, ¿no? A ver quién es el que te recibe y lo ve bien y es capaz de venderlo a su vez dentro de la empresa. Y después que el producto o el servicio sea competitivo, sea atractivo, la gente se encuentre agradable con él y bueno, es bastante difícil. La verdad es que en nuestro caso, ventajas, todo lo contrario, ¿no? Ninguna. Nosotros sí que es verdad que hemos visto que cada vez las empresas están más interesadas en resaltar este componente, ¿no? Que ellos sí que ven que el mostrar una serie de valores, ¿no? Un respeto al medio ambiente, una calidad en los productos y el poder comunicarlo sí que lo ven como algo que a ellos les da más rentabilidad. Entonces nosotros sí que estamos viendo que hay más interés y sí que hay esa voluntad por contratar este tipo de servicio. Lo que sí que es cierto, y ahí estoy en línea con lo que comentaba Chris, que es muy importante no caer en el blanqueamiento de las empresas, ¿no? Ahora es muy fácil el decir, bueno, pues ahora se lleva a ser sostenibles, ahora voy a empezar a decir que hago esto de esta manera, voy a poner pues eso, un 5% de todo el producto que sea reciclado y el resto hago lo que quiero. O sea que al final también hay que tener un poco de cuidado con estas empresas o estas marcas, ¿no? Que desean de repente blanquearse, como se dice, ¿no? Pero realmente es verdearse y ser como más sostenibles cuando realmente no es así, ¿no? Y lo vemos continuamente en grandes corporaciones o en grandes eléctricas que están haciendo esto y que si realmente te empiezas a indagar te das cuenta de que es una capa de maquillaje que está funcionando muy bien porque venden una cosa, pero realmente el fondo, como decíamos antes, yo creo que también hay muchísimas, y es lo que estamos viendo nosotros, hay muchas empresas que ya son sostenibles, que ya son socialmente responsables, pero que realmente quizás lo han hecho a pequeña escala o que quizás no consideran que son lo suficientemente sostenibles porque no lo hacen todo absolutamente bien, ¿no? O quizás hay procesos que todavía tienen que mejorar y que entonces les da vergüenza o que quizás prefieren estar como en un segundo plano y no contar esa faceta, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que impulsar y que nosotros trabajamos en esta línea también, ¿no? En ver proyectos que se acercan a nosotros y que vemos que tienen una potencia muy fuerte de comunicar cosas que están haciendo muy bien, pero que no están contando. Y en Aragón lo estamos viendo, hay muchas empresas familiares, no familiares, pequeñas, medianas, que ya llevan el tema de la responsabilidad y de la sostenibilidad desde hace generaciones y desde hace años y que no lo han contado por pudor, por no saber, pues porque están más focalizados en el producto y no tanto en el cómo se hacen las cosas, en esos valores que hay detrás de todo. Y sí que estamos viendo que poco a poco están entrando más también por pudor, ¿no? Muchas veces como que da un poco de vergüenza contar estas cosas o sentirse como que no quieren ser los ejemplos de nada, ¿no? Y nosotros intentamos darles ese empujón para que sientan que contarlo está bien y que además es bueno para esa transformación porque se normaliza toda esta forma de hacer las cosas. Siempre y cuando teniendo un ojo en ver quiénes son los que se quieren blanquear y quienes quieren vender y ponerse un sello cuando realmente el fondo no está alineado con eso. Bueno, mis preguntas iban muy dirigidas a aspectos que habéis comentado por incidir un poquito más. Chris, cuando decías que
tu producto no es para todo el mercado, sino para, bueno, pues para un colectivo a lo mejor más sensible con el tipo de productos que tú elaboras. ¿Cómo te diriges a ese público en concreto? Hemos visto que has sacado artículos, que habías participado pues, en la publicación que sacabas de Cuerpo y Mente, que a lo mejor es leída por personas más seguidoras de ese tema, pero ¿cómo centras tu comunicación para poder llegar a ese público objetivo? Bueno, es un poco, bueno, parece que es muy fácil, ¿no? Cuando te dicen, lo primero que tienes que saber cuando haces un modelo de negocio es tu público ideal, y la gente está 1 hora o 10 minutos y dice, pues mi público, mujeres de 40 a 50, no. O sea, es la verdad que yo encontré a mi público, lo tengo bastante localizado por hablar de algo así tan impersonal, ¿no? Hace como 2 años, es verdad, estuve en un curso bastante potente y me puse las pilas y dije, no voy a estar 1 hora pensando en cada cosa del modelo de negocio, no, voy a estar, o sea, lo que haga falta, y me pegué días hay muchas formas para hacerlo, ¿no? Pero sobre todo lo que hay que hacer es ponerte en la piel de esa persona, o sea, tienes que ser ella, tienes que hablarle a él como si fuera un amigo, y por eso he dicho que no todo, ojalá toda la gente buscara mis bolsos o cualquier servicio de los que hoy estamos haciendo, ¿no? Pero a lo mejor dentro de 100 años, pues todo será sostenible, y entonces yo como marca, si estuviera, tendría que buscar otros valores y a mi público ideal dentro de esa gente, si toda la gente buscara esa sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo sobre todo lo que hago, es verdad que yo, es lo que ahora se dice, soy una marca personal, entonces yo intento que mis valores, la gente vea que están alineados con mi marca. Entonces, intento, bueno, lo he dicho antes, ¿no? Educar de por qué lo hago así, no lo hago así, pues por lo que dice Pilar, ¿no? Porque si meto aquí un tejido ecológico, digo que soy sostenible y ya está. Porque como también ha dicho ella, la sostenibilidad va en 3 patas. O sea, no vale solo que hablando, por ejemplo, de marca de moda o un producto, que solo el producto sea sostenible. Tiene que ser sostenible la producción y tiene que ser sostenible todo el engranaje, si no, no es sostenible. Por eso muchas empresas les gusta hacer el greenwashing que es el marketing verde, que dice Pilar también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo busco? Es un camino, yo creo que desde el principio es imposible encontrarlo, es un camino que vas creando como engranajes. Sobre todo yo lo he encontrado fusionando, porque en este caso es así, yo como marca personal, haciendo ver que la gente vea que este producto es así, no porque quiero vender más, sino porque yo lo siento así. Así me muestro en toda mi comunicación, y lo debo de transmitir, porque es verdad que la gente a veces cuando le escribes mails o te contesta o recibe el producto, muchas veces me escriben un mail diciéndomelo o diciendo me gusta pues por todo esto, ¿no? Me gusta o qué bien has expresado este valor. Entonces, en mi mundo, en este tipo de producto es así. Yo creo que en cualquier producto, sea moda o no, que quiera ser o sea sostenible. Creo que hay que encontrarlos muy poco a poco, no lo encuentras de repente. Y no es mujer de 40, 50, hombre, no. Es una persona con cara, ojos, y te diriges a ella. O sea, sabes hasta dónde trabaja. Hay que hilar hasta ese punto. Por eso no digo que es competencia, tienes que buscar a tu público. Puede ser más pequeño, más grande o ir ampliándolo. Así luego. José Luis, en vuestro caso, ¿cómo conseguís el tema de las empresas? Por lo menos yo lo tengo más claro, que es un trabajo de poco a poco, y además cuando en el previo hablábamos de los importes que implican para la empresa eran muy pequeños, pero ¿cómo conseguís llegar a la sociedad para que esa sociedad, o sea, la labor que estáis haciendo realmente de concienciación, de sensibilización, cómo conseguís llegar a la sociedad para que os se descargue esa aplicación o participe en vuestro programa? Sí, pues el trabajo, vamos, no es fácil, la labor es ímproba. La cuestión es hacer que el hábito se instale en el instrumento que hoy usamos prácticamente toda la población, que es el móvil, ¿no? Entonces, hay que hacer que la gente se instale la aplicación del móvil. Eso no es tan difícil, ¿eh? Pero luego lo que es difícil es que la mantenga instalada, ¿no? O sea,
la verdadera batalla se vive dentro del escritorio del móvil para que no se borre, y para ello pues tenemos que provocar que los usuarios pues, interactúen constantemente, o sea, que sea algo diario. O sea, tú usas WhatsApp, usas Facebook, usas una serie de aplicaciones, al final no son más de 6, 8 al día, puedes tener 50 instaladas en el móvil, pero pocas de ellas las usas todos los días. ¿Cómo hacer que la tuya sea una de estas? Es muy difícil, ¿no? Entonces, lo que invertimos en hacer procesos de gamificación, para que sea más divertido, para que haya una recompensa siempre que se haga alguna cosa, para que todos los días se pueda hacer algo. Por eso nos dirigimos hacia el reciclaje, que es una tarea que cada vez más gente pues, la hace todos los días, y si recicla, uno no recicla cada 5 días, recicla todos los días prácticamente, ¿no? Entonces hay que hacer que saque el móvil e interactúe, ¿no? Otra de las claves que nosotros trabajamos, la medida de nuestras posibilidades, y cuando hacemos pilotos lo tratamos bastante bien, es el tema de los centros escolares. O sea, al final los chavales son los potenciales recicladores y consumidores del futuro, y hay que hacer cosas que les gusten a ellos. O sea, al final, si tienes en la familia un chaval que le hayan explicado bien lo del reciclaje y que sabe que existe una aplicación como la nuestra, va a dar la murga todos los días para que el padre o la madre recicle, y eso lo estamos viendo, ¿no? Bueno, la IoT también es clave, el que poco a poco se vaya instalando en la sociedad, ¿no? En la medida de que todo va a estar sensorizado, pues evitará también el uso del móvil, que aunque es muy cómodo, pues al final hay que sacarlo, conectarlo y desconectarlo. Al final todo va a estar sensorizado, ¿no? Esa línea tenemos que estar previstos, y uno de nuestros socios de Pensumo pues trabaja esa línea de sensorización, ¿no? Al final la sociedad se irá involucrando más y más en la medida que las marcas y empresas pues vayan utilizando más la responsabilidad social corporativa, y quizá un poco menos el marketing, ¿no? Porque estos modelos de recompensa social van a crecer. Lo que hay que hacer es hacerlo bien, porque ya tenemos experiencias que quizá no nos fijamos mucho, pero en China, por ejemplo, ya hay un sistema de recompensa social, que es el crédito Sésamo chino, en el cual no es un sistema de gamificación e incentivación, es un sistema punitivo, ¿no? O sea, que castiga a aquellos que lo hacen mal. O sea, y bueno, ya tienen unos sensores que se pueden ver en vídeos en YouTube, en las ciudades que han hecho los pilotos, en los cuales pues se ve al entrar al metro a alguien que tiene la cara verde porque puede entrar, y a algunos que no han pagado la multa o lo que sea, y que se les ve en rojo, ¿no? O sea, están ya condenados bueno, pues a la marginación social, o por lo menos a la multa, ¿no? Entonces, todo eso nosotros en Occidente lo tenemos que hacer bien. O sea, lograr que esa sensorización, que esa gamificación, que esa digitalización de la sociedad nos lleve a una sociedad más democrática, y no al revés, que es fácil, la raya es muy, muy fina, ¿no? De pasar de un lado al otro. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es trabajar con aplicaciones autónomas, descentralizadas, y que, por ejemplo, para cerrar el círculo de la economía circular, que leyendo el ticket de tu compra diaria y después los tickets de tus códigos de barra de los productos que vas a reciclar, de los envases que vas a reciclar, pues se pueda tener una verdadera medida de tus consumos, retornos, reutilizaciones, y lo que es más importante, pues poner el contacto a las marcas con los consumidores finales, prescindiendo incluso de canales intermedios que ahora mismo son, pues bueno, insustituibles, que parecen insustituibles, como las grandes distribuidoras, ¿no? Pues quizá el próximo paso será esa comunicación directa entre marcas y consumidores, ¿no? Perfecto. Y Pilar, al hilo de lo que está hablando José Luis, del tema de las marcas y del papel que tienen también las empresas, decías antes que hay empresas que tienen un propósito muy claro y que no lo están comunicando bien, y en cambio empresas que se lanzan a comunicar un propósito que en realidad no está en el ADN de la empresa, o no está en el fondo. ¿Hasta qué punto, como empresa de comunicación o incluso como consultora, podéis incidir bueno, pues en mejorar ese propósito, la puesta en valor del propósito cuando existe? Ya lo has dicho, que muchas veces o por vergüenza o porque no querían contar lo bien que lo hacían, pero cuando ese propósito no existe, ¿hasta qué punto podéis trabajar con las empresas para que realmente ese propósito lleguen a hacer lo suyo y realmente cale en la empresa?
Pues esto es como lo que decía Cris antes, ¿no? Otra vez vuelvo a identificarme con ella. Tienes que buscar a tus clientes, ¿no? A tu público objetivo, ¿no? A gente que ya esté alineada con lo que tú estás buscando. Nosotros si alguien no está dispuesto a entrar en esta realidad, en la de la sostenibilidad y la de un futuro mejor para todos, ahí no podemos hacer gran cosa. O sea, el propósito tiene que estar ahí desde, no te voy a decir el origen, ¿no? Pero sí que tiene que ser una parte muy, muy fuerte de los proyectos. Y luego además, porque si eso no es tal, cuando tú comunicas algo que no es verdad, al final se nota. Al final la gente lo va a notar. Y más ahora que estamos mucho más conectados, que somos muchísimo más suspicaces con las cosas, que estamos todos observando a los demás, que hay mucha gente de este sector que sabe muy bien las cosas que se hacen bien y las que se hacen mal. Entonces tampoco es tan difícil que alguien venga y te diga, oye, que eso no es verdad lo que estás haciendo. Entonces, yo también pienso que si la empresa en cuestión no ha dado ese paso y no ha hecho esa reflexión estratégica y no ha hecho ese cambio, esa orientación hacia un propósito X, porque igual no tienes un propósito muy marcado, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando con una pastelería que realmente ellos lo que quieren es vender pasteles, ¿no? Al final es una pastelería, una mediana empresa, ¿no? Que lo que pasa es que ellos hacen las cosas muy diferentes y las llevan haciendo así generaciones. Y hasta ahora no lo han contado pues porque no era una prioridad, porque ellos lo que hacían es vender pasteles y hacer pasteles y todo eso. Lo que pasa es que tiene un legado familiar, un legado histórico muy, muy vinculado con el territorio, muy vinculado con la producción local, muy vinculado con la sostenibilidad a nivel social también de su entorno más cercano, ¿no? Está muy influenciado por temas de la despoblación. Y como ellos ahora han dado ese paso para dar ese cambio a su comunicación para poder llegar a públicos diferentes, a gente que pueda consumir sus productos de forma diferente y también que están buscando otras cosas, ¿no? Cris, por ejemplo, vuelvo a hablar de Cris porque es un ejemplo de un producto de este tipo, ¿no? Y que tiene una comunicación también muy, muy fina en el sentido de que es muy pedagógica. Cuando ella habla no solamente de cómo hace las cosas, sino que habla también del por qué es importante hacerlo así y el por qué los detalles importan. Entonces, no solamente mira qué bien hago yo mi trabajo, mira qué cuidadosa soy, mira qué bonito es, sino por qué es importante esto, ¿no? Para todos, no solamente porque yo lo diga, sino porque lo dicen los demás y los que saben, ¿no? Entonces, nosotros es donde ahí entramos a trabajar, ¿no? En afinar todos estos puntos, en identificarse con el cliente, con el público objetivo, para poder basar su comunicación y sus mensajes en unos valores que son comunes, que son importantes comunicar y que además van a generar esa transformación en el cliente, ¿no? En el que el cliente, además de que diga, oh, qué bueno está este pastel, qué tal, pues que además te voy a enseñar que este pastel se llama así porque está vinculado con este nombre o con esta tradición o con este tal que es parte de nuestra historia, ¿no? O te voy a contar que he escogido este tipo de producto, ¿no? Estos piñones que son de aquí porque me gustan más, porque los que vienen de China son así o son asá y son buenos para ti, ¿no? O porque, entonces es como una comunicación muchísimo más identificada con el público objetivo y luego sobre todo que es muy pedagógica también, sin ser académica y sin ser una cosa como muy, ¿no? Como muy árida o nada, sino al revés, el poner en valor esas pequeñas lecciones del día a día, ¿no? De cosas que igual en ese momento no se consideran importantes, pero bueno, yo igual la próxima vez que me vaya al súper y cuando vaya a comprar unos piñones, pues igual me compro estos en lugar de estos otros, o voy a fijarme en la miel, cuánta realmente es miel que es de aquí, cuánta viene de fuera, ¿no? Como que empiezas a mirar un poco más las etiquetas. Entonces, todo eso es una labor pedagógica que hay empresas que sí que son capaces de hacer con creces y que hasta ahora, pues porque no ha habido necesidad o porque lo que fuera no lo hacían y que ahora tienen una sabiduría y un legado muy grande que necesitamos aprender de ellos, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos enfocamos en este tipo de proyectos y de empresas que quieren hacer esto de esta manera. Luego hay otras que igual sí que tienen las cosas un poco más confusas, ¿no? Pues que hacen las cosas, pero no solo empresas, también organizaciones no gubernamentales que tienen un propósito y una misión social buenísima, pero que luego los procesos internos no son buenos. Y eso es algo muy común también en el sector social, ¿no? Que al final trabajas mucho por el bien ajeno, pero los equipos no están bien cuidados. Entonces eso también es algo que se tiene que trabajar, pero yo entiendo que eso son reflexiones estratégicas que hace otro tipo de consultoría. Obviamente nosotros estamos ahí para apoyar y para todo lo que sea comunicación interna, para facilitar toda esa parte, pero tiene que estar muy alineado. Si no, la comunicación no va a funcionar.
Nos queda muy poquito tiempo. Os lanzo una pregunta para que me contestéis lo más brevemente que podáis. ¿La sostenibilidad está de moda? ¿Vende? A ver, bueno, está de moda. Yo, y no solo yo, la gente que estamos un poco en el mundo de la moda, porque tú oyes moda sostenible y te crees que es mejor y bueno, todas estas cosas, estamos ya un poco hartos de que llamen moda sostenible a cualquier cosa. Y estamos pensando en no usarlo, porque ¿por qué no? Porque pongas que es algodón natural, la gente se piensa que es sostenible. El algodón natural no es sostenible, es el algodón convencional, porque, a ver, el algodón es de la planta, ¿no? Es natural. El algodón natural es un algodón normal que ha venido de China, de donde sea, y ha usado sus pesticidas, sus blanqueantes y su todo. Y la gente se piensa que como ponen natural es algo mejor. Entonces, esto en este mundo, ¿no? Pero la sostenibilidad vende. Yo creo, como decía Pilar, si rascas, a veces se cae. Entonces la gente cada vez sabe más y la gente cada vez está indagando un poco más en qué es eso que te venden como sostenibilidad. Entonces, La exigencia social, ¿no? Que comentaba antes Pilar. sí, yo vende, pues a lo mejor el primer producto o a lo mejor la primera cosa, pero tampoco creas, ¿eh? Yo creo que no, yo no estoy de acuerdo. Tienes que dar muchas más cosas para que te vean como sostenible y vender. Es verdad, aquí hago un paréntesis, con mucha publicidad y con, bueno, ahora, no sé, Frudesa es sostenible, bueno, digo Frudesa por decir, los campos ecológicos, yo qué sé, de todo, todos los campos son ecológicos, agricultura sostenible, en fin, yo creo que si levantas una capita ya se cae. Entonces, pues eso, que está tan extendida la palabra sostenible que yo creo que ya cansa. No sé si vende la verdad más que otra cosa. Efectivamente, bueno, yo lo tengo muy claro, o sea, está de moda en el sentido de que todo el mundo usa la palabra, las muletillas de la economía sostenible, es cierto, pero no vende en el sentido que engaña a poca gente, porque se dan cuenta enseguida si hay algo realmente un trasfondo social o realmente de economía circular. O sea, la gente lo ve enseguida, pero no porque lo analice profundamente, sino es que en la apariencia ya sabe si eso realmente hasta dónde llega, ¿no? Si está acompañando a la marca para vender lo de siempre con un nuevo apellido o es algo realmente sostenible, ¿no? Entonces, sí que está de moda, pero yo creo que todavía no está bien enfocado, entonces no vende porque no está bien empleado. Yo pienso que los últimos años sí que hemos visto un cambio, ¿no? Sí que ha habido, antes éramos un poco los bichos raros, los pesados, que estábamos hablando de todo esto, ¿no? Y ahora ya es como que está mucho más extendido, las grandes cadenas están empezando a meter alguna colección que tiene algún tipo de rasgo un poco más sostenible. O no sé, o hablas de agricultura ecológica y parece como que ves los programas de cocina de la tele y hablan de agricultura ecológica, ¿no? O sea, son cosas que eso sí que hay que darle crédito y eso en términos de comunicación es un paso bastante importante, o sea, es un punto clave, ¿no? Esto último que ha pasado este último año con Madrid, con Greta, tal, eso sí que ha hecho que, y eso te lo dicen los oradores del cambio climático de la Fundación Ecodes, con los medios de comunicación, esto lo están valorando y sí que se ve que está mucho más ¿no? en la calle. Luego eso transformarlo en que se compre más sostenible o que se sea más responsable a la hora de consumir. La sostenibilidad va ligada a muchas cuestiones, no solamente a comprar un producto que sea más sostenible, sino a hábitos y a residuos que generamos y a muchas cosas, ¿no? Entonces es como muy, muy compleja. También qué grado de sostenibilidad queremos llegar, ¿no? Entonces, es verdad que está de moda hablar de esto, ¿no? Y es como que es algo que levanta cierto interés. Tenemos que tener mucho cuidado porque es una palabra que se va a quemar, se quemará pronto, como otras muchas que se han quemado antes, ¿no? Y también hay que ser conscientes de que no se le puede pedir lo mismo a todo el mundo, ¿no? Los productos sostenibles, como cualquier producto que, como pues decíamos, de agricultura ecológica o de moda sostenible, son más caros. Son productos que cuestan más dinero. ¿Por qué? Pues porque tienen otros procesos que son más caros, otros materiales que son más caros. Y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Pero no todo el mundo tiene ese poder adquisitivo.
Entonces hay que ver también un poco cómo esa sostenibilidad puede ser real y cómo se puede gestionar y cómo se puede hacer accesible, ¿no? Que ese es el gran reto. Entonces yo te diría que la sostenibilidad está de moda. Bueno, sí, puede ser. No estoy tan convencida, ¿no? Pero bueno, está claro que más de moda que antes sí. Pero todavía no he visto que esté de moda consumir sostenible, ¿no? O sea, no creo que la gente... todavía somos pocos los que compramos un producto por sus características más respetuosas con el medio ambiente o con los colectivos que lo producen, que porque sea más bonito o menos bonito, o más barato o menos bonito. O sea, yo creo que todavía la gente se mueve mucho por eso. Sí, yo quisiera decir algo que quizás se nos ha olvidado un poco a todos en esta sesión, ¿no? Respecto a esto, además, que quizá la fórmula para que lo sostenible sea realmente así, pues la tenemos ya en nuestras manos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, ¿no? En la medida que las empresas los implementen realmente, o sea, que no se queden en el campo de la teoría y en los buenos propósitos y en las memorias, sino que realmente pues, los cuantifiquen en cada uno de los ODS, pues ahí tenemos la herramienta para saber qué empresas lo son y cuáles no. Y aquí hago un inciso, no solo las empresas, la administración pública también. Que parece que siempre la carga va a las empresas y es la administración la que tiene que liderar todo este proceso de cambio. Yo tengo un pequeño apunte respecto a los rápido. Muy rápido, respecto a los precios de los productos sostenibles, tanto en moda como en otra cosa. Un producto sostenible no es caro. Explotar sale barato. En el caso de la moda, explotar a la gente de China, ¿vale? Y que una marca grande saque una colección sostenible no es una marca sostenible, porque sostenible es toda su producción, y unas empresas grandes que solo quieren que consumas cada 10 días no es sostenible. Hay que cambiar el proceso productivo. De moda, que es lo que controlo más, y de cualquier cosa. Si no, no se puede llamar sostenible. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el apunte. Gracias, José Luis, por el apunte, porque seguimos, y además desde el IAF, yo creo que en Aragón nos tenemos que sentir orgullosos de la implicación de nuestra administración con la Agenda 2030, con Pacto Mundial y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además el IAF está trabajando por esa implementación en las empresas de Aragón. Muchísimas gracias, Cristina, Pilar, José Luis, Cris B, La Mar de Gente, Pensumo. Me gustaría, tengo 2 minutos, resumir muy poquito. Gracias, Cristina, por compartir con nosotros tu compromiso tanto en la vida, en lo social y en lo medioambiental, con ese producto final que tienes de Cris B, esos bolsos. Muchísimas gracias, José Luis, por destacarnos el valor de lo despreciable, y muchísimas gracias, La Mar de Gente, por animarnos a ser sostenibles, no solo en la forma, no solo en el fin, sino también en la forma, que yo empezaba al revés, no hay que ser sostenibles solo en la forma, sino también en el fin, y vosotros habéis sacado a flote, bueno, que el fin está muy bien, pero que la forma también es importante. Hoy hemos hablado de creatividad, de equipo, de libertad, de cambiar la forma de ver y hacer las cosas. Yo creo que los emprendedores lo lleváis ya en el ADN, todos estos valores, y que tenéis mucho que hacer. Queríamos que esta mesa fuera, pues con estos proyectos que tienen la sostenibilidad como tema, no solo asociados al plan de negocio, sino que además su producto, su servicio y su aplicación están basados en la sostenibilidad. Queríamos que fueran proyectos inspiradores y ejemplos para animar a muchos más emprendedores que se estén planteando la sostenibilidad a la hora de iniciar su negocio o plantear su negocio. Yo creo que lo habéis conseguido, que sois 3 proyectazos que además me hacía gracia cuando hablaba Cristina, porque era todo mi, yo, mi, conmigo, mi proyecto, mi producto, mi compromiso, mi sueño, o lo haces tuyo, que es lo que redundaba Pilar, o lo haces tuyo o se cae, ¿vale? Tanto el proyecto emprendedor como la implicación con la sostenibilidad. Yo creo que lo habéis transmitido los 3 fenomenal, y bueno, que ha sido un placer compartir mesa y actividad con vosotros, que espero veros en otras, y me voy a despedir de la sesión de hoy. Le dejo la palabra a Marta con una frase que tiene una empresa, una multinacional que no voy a nombrar, pero que a mí me encanta, que además es de marketing, Pilar, que es nuestro objetivo no es que vengas, sino que vuelvas. Entonces yo creo que ese es el objetivo de todos esos productos sostenibles y de todos estos servicios sostenibles, que al final lo que tenemos que hacer es fidelizar esa clientela para que nuestro producto realmente
bueno, pues al final cumplamos ese objetivo que es ganar dinero y ser sostenibles como empresas. Muchísimas gracias a los tres y un placer.